Si tiene su Biblia, y sería bueno que se comprara una Biblia, le voy a invitar que abra su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 6, Génesis 6, en el versículo 8. El capítulo 6 del libro del Génesis está hablando de la maldad de los hombres. Todo el capítulo 6 habla de la maldad de los hombres y cómo Dios iba a traer una destrucción a la raza humana de ese tiempo, ¿sí? La iba a destruir por medio de un diluvio, o la destruyó por medio de un diluvio, como ustedes leen en la Biblia. Entonces Dios le mandó a Noé que construyera ¿qué? ¿Están aquí? Que construyera ¿qué? Que construyera un arca, ¿sí? Ok, pero voy a leerles el versículo 8, porque el versículo 8 es clave, ¿sí? Voltea con el que está a tu lado, ve al que está a tu lado, ve al que está a tu lado, mira al que está a tu lado, míralo, y dile, consíguete una Biblia. Dile al que está a tu lado, consíguete una Biblia, dile. Hermano, es una vergüenza. ¿Y su Biblia? Es una vergüenza que usted venga a la iglesia y venga a este lugar y no traiga Biblia, la verdad. Es como cuando usted iba a la escuela y no llevaba ni la mochila siquiera llevaba. Todo se le olvidaba menos el lonche que le daba su mamá y los 10 pesos que le daba para los tacos de frijoles ahí de puerco que le daban, ¿verdad? Bueno, el versículo 8 dice de la siguiente manera: pero Noé, muchas veces los peros de Dios son bien interesantes. Después de que pasan cosas terribles, entonces cuando leemos el pero de Dios da esperanza, el pero de Dios da confianza. Pero Noé halló ¿qué? Pero Noé halló gracia, y no halló gracia ante cualquiera, halló gracia ante ¿quién? Halló gracia ante los ojos de Jehová, dice la palabra del Señor. Ahora quiero que se vaya hasta el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, 4:16. Dice el versículo 4 de Hebreos, versículo 16: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Al trono de qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Amén. Levante su mano derecha conmigo y ahora ore un momento y diga: Señor, por encima del calor, yo estoy listo, yo estoy dispuesto a recibir la palabra que tú tienes para mí, por la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario, esa sangre que tiene poder, esa sangre que tiene autoridad. Recibo libertad en mi mente y en mi corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, he leído 2 versículos para ustedes acerca de la gracia, pero la Biblia está llena acerca del tema de la gracia de Dios. Por toda la Biblia está el tema de la gracia de Dios. ¿Y por qué quiero predicarles de la gracia de Dios? Porque algunos no saben qué es la gracia de Dios. No saben. Y al no saber, al ignorar lo que significa la gracia de Dios, entonces no pueden disfrutar
de esa gloriosa bendición. Algunos otros que son creyentes de tiempo y que han aprendido acerca de lo que es la gracia de Dios, se les ha olvidado vivir por gracia. Entonces comienzan a vivir más por obras, comienzan a vivir bajo culpa, comienzan a vivir el cristianismo más bajo esfuerzos humanos y bajo argumentos humanos, y vivir el cristianismo de esa manera es cansado, y tarde que temprano esa gente o se hace mañosa y se queda en la iglesia, déjenme usar este término, o es tanta la presión de vivir bajo el esfuerzo humano, la vida cristiana, porque es algo que el cristianismo tiene que ver con algo sobrenatural. Entonces es tanto el esfuerzo que se cansan y truenan, se desgastan y se van de las cosas del Señor, se olvidan de los caminos del Señor. Conozco infinidad de personas que un día conocieron a Jesús, que un día recibieron a Cristo como su Salvador, y que ahora a estas alturas ellos tienen una excusa para decir que ya no vienen a la iglesia, que ya no son creyentes, porque tú tienes la culpa, porque yo tengo la culpa, porque yo los traté mal, porque tú los trataste mal, un montón de cosas. Pero el punto no es si tus imperfecciones hicieron que el otro dejara venir a la iglesia, o que si yo cometí un error y por esa razón él o ella ya no viene a la iglesia. El punto no es ese, el punto es que dejaron de vivir por la gracia de Dios. ¿Cuántos me escuchan en esta hora? ¿Sí? Porque cuando yo vivo por la gracia de Dios, tú puedes ser el hombre más imperfecto, tú puedes ser la mujer más imperfecta, el cristiano más imperfecto. ¿Así quieres vivir de esa manera? Bueno, ese es tu asunto. Yo quiero vivir por la gracia de Dios, vivir por lo que el Señor dice en su palabra. Y hoy entonces quiero hablar a ustedes de la necesidad de hallar gracia delante de Dios. Igual que Noé, que dice la Biblia, pero Noé, ¿qué dice de Noé? Noé halló gracia delante del Señor. Y Hebreos dice que debemos acercarnos confiadamente. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? Diga conmigo, ¿qué es la gracia de Dios? No. Pregúnteme, pastor, ¿qué es la gracia de Dios? Ahora sí. Romanos capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos justificados? O sea, tú no tuviste que pagar nada. Tú no tuviste que dar absolutamente nada, no tuviste que hacer absolutamente nada para recibir a Cristo y para ser salvo y para ser un hijo de Dios ahora. Dice que recibiste la salvación, recibiste el perdón gratuitamente, pero dice, ¿por medio de qué? Por su gracia, dice la Biblia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, para ti fue gratis. Sí, pero para Jesús no, a Jesús le costó, ¿sí? A Jesús le costó, por eso tú eres creyente ahora. Entonces la gracia, mis amados hermanos, es un don inmerecido que Dios nos ha dado. Eso es la gracia, un don inmerecido que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta sería, ¿y qué es lo que el Señor me ha dado? En primer lugar, el Señor a mí me ha dado salvación. ¿A cuántos el Señor les ha dado salvación? Son salvos por gracia. El Señor me ha justificado. Ahora, la gracia de Dios se presenta en nuestras vidas a través de un don inmerecido, dice la Biblia. Es como cuando alguien viene con una necesidad y otro le da un regalo cuando no se lo merece, ¿cierto? No se lo merece, mas sin embargo tú le das ese regalo. El problema es que nosotros de repente ahí no nos merecemos algo y nos dan un regalo y luego nos dicen, te doy este regalo aunque no te lo mereces. ¿Sí le ha pasado eso? Te doy desayuno aunque no te lo mereces, no has trabajado en toda la semana, pero ahí está los huevos, los blanquillos o lo que usted desayuna, ¿verdad? Un regalo cuando usted no se lo merece.
Pero nada se compara con la gracia de Dios, porque el regalo de Dios ha sido infinitamente grande. La salvación que nosotros tenemos, hermanos, nadie la merece. Usted no es merecedor de la salvación que usted tiene. Yo no soy merecedor de la salvación que yo tengo. No merecíamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros. Lo único que sí merecíamos los seres humanos, o que sí merecemos, es el infierno. Eso es lo que sí merecemos, ¿sí? Por nuestra maldad y por nuestros pecados, dice la Biblia. Ahora, lo único que merecemos después de morir es estar, escúchelo bien, completamente apartados de Dios. Pero por su gracia, ¿qué sucedió? Entonces el Señor nos salvó. Dios me ha dado este precioso regalo, mis amados, que es el Señor Jesucristo. Cuando ustedes se van al capítulo 2 de la carta a los Efesios, el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos, dice la Biblia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras está diciendo: si eres salvo, si tienes una comunión con Dios, si tienes una experiencia de salvación, es por causa de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe en Dios. Tenemos que mirar a Cristo y decirle: yo reconozco que he pecado, yo reconozco que merezco el infierno, reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados, y Señor, yo te pido salvación. No creo en mis buenas obras, no creo en mi religión, o que mi religión me va a salvar, ni hablar en lenguas o el bautismo que me va a salvar, pero solo Cristo me puede salvar. Así que me arrepiento de la manera en que he vivido y te pido salvación. Cuando tú oras de esa manera, cuando tú hablas de esa manera, entonces tú recibes el perdón de tus pecados. Entonces, la gracia, atención para concretar este punto, la gracia es un regalo a través del sacrificio de Cristo para aquellos que están dispuestos a recibirlo, a recibir ese regalo. ¿Dónde se manifiesta la gracia? Cuando yo digo: yo necesito el perdón del Señor, yo necesito que el Señor me dé salvación. La gracia del Señor se manifiesta sobre tu vida. La gracia puede sacarnos de nuestro estado actual, y ponga usted mucha atención a esto. La gracia del Señor puede sacarnos de nuestro estado actual y elevarnos a las normas del cielo, donde se hace la voluntad de Dios. Y todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, entonces ya no vivimos de acuerdo a los valores y de acuerdo a los principios que vive cualquier persona en este mundo. Cuando tú recibes a Cristo, entonces tú has sido elevado, ¿sí?, por causa de la gracia de Dios, para vivir y hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero cuando regresamos a Génesis capítulo 6 versículo 8, ahí nosotros vemos mencionada la gracia por primera vez en la Biblia. ¿Usted quiere encontrar dónde está la gracia en otra parte? No, ahí en Génesis capítulo 6 versículo 8 usted va a encontrar la gracia de Dios por primera vez en la Biblia. Ahora, Noé pudo ser lo que fue porque halló la gracia de Dios, ¿sí? Noé vivió en medio de una generación completamente distorsionada, una generación que no tenía a Dios en su pensamiento, en su corazón, que no tenía a Dios en sus valores, en absolutamente en nada de lo que tenía que ver con su vida. Y por eso el versículo 8 marca una diferencia de todo lo que está diciendo el capítulo 6. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios.
¿Por qué Noé fue diferente que su generación? ¿Por qué Noé marcó una diferencia? ¿Por qué Noé vivió por encima de cómo vivía su generación? Porque Noé halló la gracia de Dios. Y si Noé halló la gracia de Dios, es que Noé buscó la gracia de Dios. Es que Noé buscó a Dios para tener su gracia. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y cuando leemos el otro versículo de Hebreos 4:16, se nos exhorta a algo. La exhortación de Hebreos 4:16 es acercarnos, ¿cómo? ¿Con miedo? ¿Acercarnos con incertidumbre, con reservas? No. Cuando nosotros leemos el versículo 16 de Hebreos 4, se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuál es la finalidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Dice que para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, cuando nosotros vemos en Hebreos 4:16 la palabra trono, diga conmigo trono. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando usted piensa en la palabra trono? ¿Qué imagen viene a tu mente cuando decimos que Dios está sentado en su trono? Ahora, tal vez tú te imaginas, no sé si a ti te pasa, a mí sí, tal vez tú te imaginas un trono enorme y te ves a ti mismo o te ves a ti misma mirando desde lejos y sintiéndote muy pequeño y mirando el trono demasiado alto y arriba de ti y tú mirándote muy pequeño. Ahora la idea de un trono hace que Dios parezca demasiado grande. Y no solamente cuando pensamos en un trono y que Dios está en el trono, la idea es que pensamos en un Dios demasiado grande, pero no solamente demasiado grande, demasiado majestuoso y aparte de eso demasiado lejos de mí, ¿sí? Hay pasajes bíblicos que hablan de cuán grande y majestuoso es Dios en su trono. Por ejemplo, en la visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su mismo libro, Isaías capítulo 6, versículo 1, dice que cuando el rey humano murió, un rey llamado Usías, entonces Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Vi yo al Señor sentado, dice Isaías, en su trono y sus faldas llenaban el templo. Y Isaías comienza a describir, mis amados hermanos, la inmensidad del trono del Señor. Y luego cuando tú te vas a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, vuelve a hablar del trono de Dios. Porque Juan tiene una revelación del trono de Dios y dice: luego vi un gran trono. ¿Un trono cómo? Un trono blanco y alguien que estaba sentado en él. Ahora, de su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno, dice la Biblia. Aparentemente, en contraste con las ideas anteriores, entonces, o con los versículos anteriores, nosotros leemos Hebreos 4:16. Por eso les leí y por eso les di ese ejemplo de cómo se ve un trono y cómo te ves tú frente a un trono y mayormente frente al trono de Dios. Pero Hebreos 4:16 nos cambia la idea, nos cambia la mirada, nos cambia la visión en cuanto al trono y Dios sentado y tu persona y mi persona. ¿Cuántos me están escuchando? Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos
que más lo necesitemos. Entonces el escritor a los hebreos nos presenta a un Dios no lejano, nos presenta a un Dios no distante, nos presenta a un Dios cercano, que aunque Él está sentado en su trono, que aunque Él es el Dios todopoderoso, Rey eterno, y está sentado en su trono, entonces nos dice: tú, con todas y tus imperfecciones, con toda y tu debilidad, con toda tu fragilidad como ser humano, tú te puedes acercar a Él confiadamente para alcanzar misericordia de ese Dios que está cercano a ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso no es otra cosa que la gracia de Dios. Entonces, cuando yo veo el trono de Dios, de acuerdo a lo que está presentando Hebreos 4:16, entonces tengo una imagen completamente diferente del trono de Dios. Un Dios cercano, un Dios que, aunque mis necesidades delante de Él parezcan tan insignificantes, para Él son importantes. Él las atiende. Aunque esas necesidades que yo tengo parece que a nadie le importarían, a Él sí le importan. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces Hebreos, en este capítulo 4 versículo 16, nos pinta una imagen de un trono de gracia en lugar de un rey lejano. Habla de un trono del que proviene la misericordia y del que proviene la ayuda para los necesitados, y nos manda a que nos presentemos con confianza al trono del Rey de Reyes, Creador y soberano Señor. Qué diferente es esto. ¿Me están escuchando? Qué maravilloso es esto. Por eso Hebreos 4:16 me hace amar cuán grande es Dios sentado en su trono, porque cuanto más grande es, póngame atención, cuanto más grande es, más gracia y más misericordia hay para mi vida. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, tu Dios está lleno de poder, tu Dios está lleno de compasión. Su presencia trae tanto temor como gracia. Él es un Dios cuya voz ordena obediencia y está lleno del amor más rico, y entonces te está pidiendo que hoy te acerques a Él para que Él pueda ofrecerte su gracia. Si tú te sientes débil, si tú te sientes en culpa, si tú te sientes enfermo, si tú te sientes desanimado, entonces Hebreos dice: acércate al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar solución a tu crisis, a tu problema. No importa cuán difícil pueda parecer tu situación, acércate confiadamente. Cómo lo disfrutan. La verdad que yo los admiro. Ni amén siquiera pueden decir. Ahora, Santiago capítulo 4 versículo 18 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sí? Acércate a Dios, inténtalo a través de los pasos de fe, aún a pesar del clima, aún a pesar, acércate a Dios a través de la palabra, acércate a Dios a través de la adoración, acércate a Dios a través de tu ofrenda, a través de tu décima. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Son principios de la Biblia, son principios de la palabra del Señor, que si tú los conoces y los practicas, entonces la gracia de Dios estará sobre tu vida. El mismo Dios cuya túnica llenó el templo, según Isaías, anhela que tú, como hijo,
como persona que viene acá por primera vez, simplemente te envuelvas en sus brazos, puedas presentarte con seguridad ante el Señor de los señores, con toda la necesidad que tú pudieses tener. Te acerques a Él y entonces encontrarás la gracia del Señor. Ahora, muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento entendieron este principio de la gracia de Dios. Miraron el trono de Dios, miraron el trono y a Dios sentado en él, y no se sintieron inferiores, sino que se acercaron a Dios con confianza y obtuvieron respuesta a sus necesidades. Por ejemplo, David escribe en el Salmo 40:17: y a mí, pobre y necesitado, quiera el Señor tomarme en cuenta. Dice David: tú eres mi socorro y mi libertador, no tardes, Dios mío. Fíjense ustedes cómo se acercó David, porque cuando uno no se acerca al trono de la gracia, cuando uno no se acerca al trono de Dios pensando en lo que Él ha hecho por mí, en lo que Él dice que Él es y lo que me va a dar en cuanto a gracia, entonces vengo con mis necesidades y solo pienso en el trono de Dios y a Dios sentado y lo veo lejano. Entonces veo difícil presentarle a Dios mis necesidades y creo que Él no me responde porque a Él no le interesan mis necesidades. Pero cuando veo a Dios sentado en su trono, pero lo veo a través de la gracia de Dios, entonces yo me acerco con mis necesidades y sé que ese Dios eterno, y sé que ese Dios grande, y sé que ese Dios majestuoso responderá a mis peticiones y a mis necesidades. Gloria a su nombre para siempre. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Dice: pidan y se les dará. Eso se llama gracia. Pidan y se les dará. ¿Por qué tú le das a tu hijo? ¿Cuántas veces tu hijo no merece que tú le des, mas sin embargo le das? Te ha hecho desesperarte todo el día, se ha portado mal, y más ahorita que están de vacaciones. Se peleó con medio mundo en el canal. No sé dónde está el canal ese, pero se me vino a la mente. Hizo no sé qué cosas, pero tu hijo sabe, tu hija sabe que puede llegar a la hora de la comida a casa, y aunque llegue todo raspado y hediondo al lodo, porque se metió en el lodo, va a llegar, lo vas a regañar, pero él sabe que tiene la seguridad de que se va a sentar a la mesa y de perdido tortilla con tomate le vas a dar, ¿cierto? Porque tú eres ¿quién? Tú eres su padre, su madre. Se acerca a ti no con desconfianza, se acerca a ti confiadamente, porque tú eres su padre. Y eso es lo mismo que hace la gracia del Señor en nuestras vidas. Nos hace acercarnos a Él confiadamente. Llegamos con culpa, llegamos con muchas imperfecciones delante de Él. Hemos hecho cosas incorrectas en la semana, hemos hablado cosas que no deberíamos de hablar delante de Él, así como si vamos a recibir un azote, y a lo mejor nos postramos en su presencia y vamos a sentir el chanclazo divino, mas sin embargo Él pone sus manos sobre nosotros y nos corrige y nos dice: hijo, hiciste mal, hija, te portaste mal, pero sabes una cosa, alcanzas misericordia de mi parte. Llegas delante de mí a causa de mi gracia. ¿Cuántos me están escuchando? Digo,
Porque si nosotros fuéramos Dios, hermano, y la gente hace cosas contra nosotros, nosotros inmediatamente, cuando la gente hace cosas contra nosotros, estamos como los hijos del trueno, ¿va? Queriendo hacer llover fuego y azufre sobre ellos. Padre, mátalos en el nombre de Jesús delante de mí, Padre, que yo los vea pulverizarse por lo que hicieron. Levánteme su manita. Si usted no lo dice, lo ha pensado muchas veces. Contra quienes han hecho algo en contra, sí, contra usted, mas sin embargo Dios no es así. ¿Me están escuchando lo que le estoy diciendo? Y Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, fíjense bien lo que dice aquí, quién de ustedes, si su hijo le pide pan, y ya le leí el versículo, no quiero que después me diga: pastor, ¿dónde está el versículo ese que leyó? Porque no se lo voy a decir. ¿Me está escuchando? Se lo estoy diciendo ahora. Y algunos ya están diciendo: ¿dónde está el versículo ese? Mateo 7, del 7 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, qué dice? ¿Le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Es cierto que su hijo muchas veces no merece el pescado, merece la serpiente para comer, pero usted no le da la serpiente. Mamá, dame unos huevitos fritos y usted le da un par de piedras. No lo hace, porque su hijo lo ama a pesar de lo que ha hecho. Usted le da lo mejor a su hijo, ¿cierto? Levánteme su mano si es así. Levánteme su mano si es así. Levánteme su mano si es así. No se me duerma. No le va a dar unas serpientes. Pues si ustedes, fíjense bien, pues si ustedes aún siendo malos, porque somos de naturaleza así, ¿cierto o no es cierto? Los seres humanos somos de naturaleza, tendemos más a lo malo que a lo bueno. Le decíamos más lo malo a los demás que lo bueno. Y Jesús nos conoce y el Señor sabe. Pues si ustedes siendo malos saben dar, ¿qué? Buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo les va a dar cosas buenas a los que se los pidan? Entonces, amados hermanos, amigos, ¿en qué área de tu vida tú necesitas la ayuda de Dios ahora? ¿En qué aspecto necesitas su misericordia y su gracia en tu vida? Yo quiero que hagas una reflexión de esta palabra que estamos predicando. ¿En qué área de tu vida tú necesitas su misericordia? ¿En qué área necesitas su gracia? Recuerda que Dios no está distante. Di conmigo: mi Dios no está distante, sino que Dios está más cerca, más cerca. Escúchalo bien y te lo voy a decir de esta manera: está más cerca que el propio latido de tu corazón. Así de cerca está Dios, más cerca que el propio latido de tu corazón. Entonces, si Dios está tan cerca de ti, ¿conocerá tu necesidad? Si Dios está tan cerca de ti, ¿conocerá tu situación? Claro que sí, porque algunos entonces de repente dicen: es que estoy pasando por esta crisis, estoy pasando por este problema, ¿dónde está Dios? Y Dios dice desde el palpitar de tu corazón: hey, sonso, tarado, aquí estoy. Porque así te pones: tarado, tonto, sonso, cegado, cuando estás en un problema y no ves a Dios. Ay, pastor, pero ¿por qué dice tan fuerte eso? Porque así pasa. Le pasa a usted, me pasa a mí y le pasa a cualquiera. Pero Dios está cerca de tu corazón, porque es su gracia la que quiere ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Tu Padre Celestial te ama y anhela bendecirte con todo lo bueno
y con todo don perfecto a tu vida. Ahora, continuamente, escúchelo bien, continuamente nosotros podemos soportar nuestra situación y no podemos enfrentarnos a lo que nos sucede. No obstante, existe un lugar llamado, diga conmigo, el trono de la gracia, para que yo pueda encontrar su gracia en una crisis y en un problema, y yo pueda ponerme por encima de esa situación. La adversidad ahí está, el problema ahí está, pero bajo la gracia yo tengo una óptica diferente de eso que aquello que estoy viviendo. Por esa razón necesitas conocer la gracia de Dios para tu vida. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Gloria. Ahora, si usted lee, vuelve a leer Génesis capítulo 6 detenidamente. Cuando se regresa a Génesis 6, ¿ya han leído Génesis 6? Levánteme la mano. ¿Ha leído Génesis 6? Levante la mano bien si ha leído Génesis 6. No le voy a preguntar ni un versículo, levántelo si la ha leído. ¿No ha leído Génesis 6? ¿Para qué quiere la Biblia que le regalé? Bueno, si usted lee Génesis 6 detenidamente, usted se va a dar cuenta que esa gracia, ponga atención, que esa gracia no significa que Dios le dio muchas cosas a Noé. Porque algunos están pensando en eso, y voy a ver si me alcanza el tiempo y más abajo trato esta parte. No es que Dios le dio muchas cosas a Noé. No es que los demás no tenían y Noé sí tenía un montón de cosas, de bienes, de bendiciones. Es que tiene todo eso porque la gracia de Dios está con él. No significa eso, no significa que Dios le dio muchas cosas a Noé, sino que la gracia en el capítulo 6 para Noé significa que vino a él y entonces Dios estuvo con Noé. En medio de una generación perversa, en medio de una generación que se había olvidado de Dios, en medio de una generación que no miraba otra cosa que placer, no miraba otra cosa que desorden, que pecado, que maldad. Noé halló gracia, y hallar gracia no es que Noé tenía cosas de Dios, sino que Dios, ¿qué? ¿Dios qué? ¿Dios qué? Dios estaba con Noé. Eso es hallar gracia, mis amados. Tú puedes tener muchas cosas, puedes tener muchos bienes, muchas posesiones, pero eso no es significado de la gracia de Dios. Eso es significado de que te has partido el lomo para tener todo eso. Pero con todo y eso, hay mucha gente así, pero no tienen a Dios en sus vidas. ¿Me están escuchando? La presencia de Dios era la fortaleza y el poder de Noé. Él no solo disfrutó algo que Dios le había dado, sino disfrutó a Dios mismo. Porque algunos quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, pero la gracia no solamente hace eso. La gracia es que Dios está contigo en todo tiempo, en tiempo bueno, en tiempo no tan bueno, en tiempo malo. Dios está contigo. Esa es la gracia de Dios en tu vida y para tu vida. Y en medio de una generación torcida, perversa, adúltera, una generación cuyas tentaciones no podía resistir nadie en ese tiempo, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Dios intervino y fortaleció a Noé, permaneció con él y lo mantuvo firme
Esta era la gracia que Noé halló, y es la gracia que cada uno de nosotros necesitamos encontrar ahora. Que Dios esté conmigo, ¿cierto? Si estoy enfermo, no importa. Lo que debe preocuparme es que Dios esté conmigo. Y si estoy enfermo y hay un propósito con eso, y Dios está conmigo, entonces será un proceso para algo, para glorificarte. Para glorificarse el Señor. Habrá un propósito porque yo estoy en esa situación. Lo que debe importarme es que Dios esté conmigo. Si no tengo trabajo, si no tengo nada, pero si Dios está conmigo, lo tengo todo. Alaba su nombre, glorifica su nombre. Pero mira cómo vivía la generación de Noé. Mira lo que dice la Biblia, cómo vivía. Mateo capítulo 24. Gloria a su nombre. Génesis 12 lo dice, pero Mateo 24, 37 dice: mas como en los días de ¿quién? De Noé, así será. ¿Qué será? En la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús ya vino una vez para traer salvación, pero Jesús viene por segunda vez. Y la segunda venida de Cristo tiene dos etapas: el arrebatamiento, cuando llega a los aires, los ángeles tocan la trompeta y la iglesia es levantada y llevada a las bodas del Cordero. Pero la segunda etapa, la segunda parte de la segunda venida de Cristo es cuando Él viene y pone su pie, proféticamente hablando, en la tierra de Sión, ¿sí? Con sus decenas y millares de ángeles, que dice Apocalipsis 19, mis hermanos, para establecer entonces el reino milenial, donde vendrá la iglesia a reinar juntamente con Cristo. Alabado sea su nombre. Esa es la gracia de Dios. Vale la pena padecer, vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena seguir esperando en Cristo Jesús. Pero esta generación no se dio cuenta. La Biblia dice, Pedro lo registra y dice que Noé predicó por 120 años. Predicó mucho tiempo y la gente no hizo caso. La gente estaba embotada en sus sentidos. Por eso Mateo 24, 30 y ¿qué dijimos? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y la señal de que Cristo viene, entonces dice, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia. Así será. No es que la Biblia no dice, no es que no tengas que comer, dice, entonces ya no tengo que comer. No está diciendo eso. No está diciendo que no tengas que casarte. No se refiere a eso, porque dice que se estaban casando, que estaban comiendo. No, entonces ya no tengo que comer, ya no tengo que casarme. Oh, gloria a Dios, ya no me voy a casar. No, sino que estaban tan enfocados en lo suyo, tan enfocados en el espíritu de gula, que no ponían atención al mensaje de Noé de que iba a venir un diluvio. Estaban embotados, estaban embriagados en sus placeres,
se habían olvidado realmente, se habían olvidado del mensaje de Noé. Y entonces, mis hermanos, el Señor cerró la puerta. No la cerró Noé, el Señor cerró la puerta del arca y ya no más pudieron entrar. Yo tuve la experiencia tan maravillosa de ir a Kentucky y mirar la réplica del arca de Noé. Hermano, yo estaba extasiado, bendecido, hermano, de ver aquella, exactamente, porque pues Dios me ha dado la bendición de conocer un poquito el capítulo 6, no como ustedes, va, del libro del Génesis. No se crean, me puse a leerlo ahí. Y recorrimos todo el arca. Es una cosa, hermano, exactamente como dice la Biblia, hermano. Me tomé una foto ahí en la réplica de la puerta de la entrada del arca, hermano. Por ahí la tengo en mis redes. Hermano, fue una experiencia maravillosa. Hasta llevarte el tercer piso, llevarte a la condición en la que está viviendo la raza humana en la actualidad, completamente olvidados de Dios. Y al término de ese recorrido, entonces tú te encuentras evangelizado por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahí mismo en la réplica del arca que nosotros tuvimos ese paseo, hermano. Y cuando estaba haciendo ese recorrido, fue entonces que yo empecé a inspirarme para hacer este mensaje que les estoy predicando. Uno solamente marcó la diferencia: Noé, en su generación. ¿Y por qué Noé marcó la diferencia en su generación? Simple y sencillamente porque encontró la gracia de Dios. Ahora tú me escuchas a mí. Ahora tú puedes estar diciendo en tu mente, en tu cabeza: tengo tanto calor, ya quisiera que terminara el pastor. Hermano, tengo un mes sin predicarle, así que ya se imaginará, tengo que predicarle dos horas, hermano, esta hora. No se cree. Un poquito más, un poquito más. Pero esta es una palabra que yo necesito predicarte para que tú entiendas cómo debes vivir en la gracia de Dios. Y algunos dicen: usted predique lo que quiera, pastor, yo ya me voy, ¿va? Hermano, y esa es la forma como vivía la generación de Noé. Mientras Noé andaba con Dios y Dios estaba contento con él, entonces abrió su corazón Dios a Noé, y entonces Dios le reveló sus secretos. Aparte de él, nadie sabía cuál era la verdadera situación. La gente de ese tiempo, esa generación de aquel tiempo, quedó atónita, cegada, cubierta, velada, embotada. No sabía dónde estaban ni lo que iba a suceder, porque estaban cegados y embotados por su lujuria. Mis hermanos, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes están escuchando este mensaje, y cuando ustedes leen Génesis 6, y cuando ustedes leen Mateo 24, 37 en adelante, ¿qué diferencia hay entre lo que la Biblia dice y cómo está viviendo nuestra generación en este tiempo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna, mis hermanos. La gente está viviendo de la misma manera. No vive para otra cosa que para sí mismos. No piensan en nada más que en sí mismos. Considere esta situación con lo que dice San Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, ese pasaje no te lo di, mija. Segunda Timoteo 3, del 1 al 3. Dice la Biblia: también debes saber esto. ¿Qué debes saber? Que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos, porque habrá hombres que amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos,
¿Qué más? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Esa es la condición de nuestra generación. Es así como está viviendo la gente. Y estas son señales de que Cristo está a las puertas. Estas son señales de que pronto escucharemos tocar la trompeta, mis amados hermanos, mi amada iglesia, la trompeta que nos dirá: Cristo está llegando por nosotros, donde seremos arrebatados, como dice la escritura. Bendito sea su nombre para siempre. Soporta, vive en santidad, iglesia. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Vive en santidad, vive buscando la santidad y la integridad para con tu Dios, que pronto nos iremos de esta tierra. Seremos levantados con poder. Bendito sea su nombre para siempre. Los muertos resucitarán en el tiempo del arrebatamiento. Aleluya, para estar con el Señor siempre. Bendito sea su nombre para siempre. Aguanta, iglesia, soporta, iglesia. Vive como Dios dice que tienes que vivir. Oh, gloria a Dios. Disfruta adorar al Señor. Ven a la casa de Dios, adora al Señor. Que no te empujen, que no te fuercen, porque hay gente que parece que nos hace un favor al venir aquí. Vamos a la iglesia y ven a la iglesia. No me estás haciendo un favor cuando vienes a este lugar. Te estás haciendo un favor a ti mismo, a ti misma. Es tu alma la que está en juego, es tu vida la que está en juego. Si tú aceptas a Jesús, entonces tú tienes un lugar con el Señor. Si tú lo resistes y lo rechazas, tu lugar se llama infierno. Gloria a Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? La gente sin Cristo, además de amar al dinero, los placeres y a sí misma, no ama a Dios. Todas las personas fueron embotadas por su lujuria, sus placeres, sus riquezas, las demás cosas de este mundo. Esas personas no saben dónde están, a dónde van, ni qué les sucederá. Y ocurrió lo mismo en la antigüedad. Pero Noé estaba con Dios. Él vio la verdadera situación, porque Dios le había revelado sus secretos. Dios dijo a Noé que la tierra estaba llena de violencia, que había llegado el fin de toda carne y que destruiría toda carne en la tierra, según Génesis 6:13. Además, Dios le dijo a Noé lo que debía hacer: construir un arca. Noé construyó el arca conforme a la revelación del Señor. Y vino el juicio para la raza humana. Pero déjeme tratar de aterrizar con este mensaje. Si es tan importante la gracia, vivir por la gracia de Dios, si es tan importante, mis hermanos, no te olvides de que la gracia de Dios sea tu porción todos los días. Todos los días tú debes decirle al Señor: yo vivo por tu gracia. Y este principio de vivir por la gracia de Dios diariamente, para hacer lo que se tiene que hacer, para desarrollar la profesión que tú tienes que desarrollar, el oficio que tú tienes que desarrollar, el trabajo que tú tienes que desarrollar, tú necesitas saber que lo que haces, lo haces porque la gracia de Dios está contigo. Pablo lo aprendió. Un día Pablo, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9,
Dice que le había orado a Dios por una enfermedad que tenía y que Dios no le había quitado la enfermedad. Y entonces Dios le habló a Pablo y le dijo a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? ¿Sabes qué? Estoy parafraseando lo que dice la Biblia. No te voy a quitar la enfermedad, pero te voy a decir una cosa, Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Ahora que usted ya entiende bien el concepto de la gracia de Dios, usted dice: aleluya, gloria a Dios. Bástate mi gracia. Que estoy enfermo, bástate mi gracia. Señor, pero te he orado para que me sanes y he aplicado los 7 derramamientos. Yo quiero que te bastes por mi gracia. Señor, pero estoy en este trabajo hace mucho tiempo y quiero, Señor, subir a otro puesto. Y el Señor dice: bástate mi gracia. Señor, pero he ayunado para casarme y no me ha sucedido. Y el Señor te dice: bástate mi gracia. Señor, pero he orado y he hecho gimnasio para bajar de peso. Bástate mi gracia. ¿Cuántos me escuchan? Señor, el pastor me desespera y me saca de onda cuando predica. Bástate mi gracia. Señor, pero que en la iglesia hace mucho calor. Paga los 5,000 pesos. Sonría, sonría que papá le ama. Sonría que papá le ama. Los de allá no aplauden. Los de allá no aplauden. Efecto retardado ustedes. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Sí, porque ¿sabes qué, Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo: wow, ¿en serio? Sí, le dijo el Señor. Entonces cuando soy débil, soy fuerte. Sí. Entonces ahora me voy a gozar, voy a disfrutar en mis debilidades. Me voy a gozar porque ahí se manifiesta la gracia de Dios. Lo que yo no puedo hacer, lo que parece imposible, de donde yo no me puedo levantar, su gracia me levanta. Alabado sea su nombre para siempre. Y yo debo saber esa verdad de su gracia conmigo todos los días. Alábalo, alábalo que no es de yeso. Alábalo, alábalo que no es de palo. ¿Qué seríamos sin la gracia de Dios? Su gracia es la que nos sostiene y nos guarda día a día. Es solo la inmensa gracia de Dios en nuestras vidas la que hace posible que continuemos adelante. ¿Por qué estoy aquí frente a ustedes? ¿Sabe por qué? Soy imperfecto, cometo errores, aún hasta cuando predico, muchas veces cometo errores. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Porque es su gracia conmigo. No vengo para predicarles a ustedes porque soy el pastor perfecto, el hombre perfecto. No lo soy. No lo soy. Pero su gracia me cobija. Bendito sea su nombre para siempre. Es Dios conmigo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es Dios contigo. Es su gracia contigo. Alabanzas al nombre del Señor. Su gracia nos hace aquellos creyentes competentes para ser aptos en el reino de Dios. Nada se compara a esta gracia. Cuando dependemos de ella, somos personas fuertes y con un espíritu ferviente, igual que lo entendió Pablo, espíritu ferviente para servir y hacer la obra de Dios. Su gracia nos infunde el poder, su gracia nos infunde las fuerzas para enfrentar toda oposición que venga contra nuestras vidas. Por esta razón Jesús nos enseñó a orarle a Dios
para que nos dé nuestras necesidades cada día, que perdone nuestras deudas, nos indique el camino que debemos seguir y nos libre del mal. Es por esto que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento comienzan con la salutación o con el saludo: gracia y paz a vosotros. Porque la iglesia del Nuevo Testamento había aprendido a vivir por la gracia de Dios. No había aprendido a vivir por su esfuerzo. No había aprendido a vivir por su capacidad, por su perfección. No, todos los días había aprendido a vivir por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando falles, cuando peques, y espero que no lo hagas, que el diablo no te traiga culpa. Si en algún momento le fallas a Dios, el diablo te va a apuntar con el dedo, el diablo te va a meter cizaña en tu mente y te va a decir: estás condenado, Dios no está contigo. Tú tienes que saber que te cobijas bajo la gracia del Dios Todopoderoso, que puedes acercarte al trono de la gracia para encontrar misericordia para la necesidad que tú tienes. Alabado sea su nombre para siempre. Oh, gloria al que vive. Porque la verdad, la vida está llena de situaciones que van más allá de nuestros recursos. Bancarrotas, devastaciones emocionales, desintegración familiar, aflicciones físicas y enfermedades. Nos encontramos en circunstancias que quisiéramos poder cambiar, pero que no tenemos el poder sobre ellas, aun cuando nos esforcemos para hacer algo al respecto. Pero la gracia es absolutamente lo contrario a lo que dice el sistema de este mundo, que te dice que estás solo, y que te dice que debes depender de tus propios recursos, y que te dice: esfuérzate en el trabajo, invierte más, afánate más, da lo mejor de ti, haz todo lo que puedas hacer y sé todo lo que puedas hacer. Y si yo creo que todo eso lo puedes hacer, pero bajo la gracia de Dios, el sistema de este mundo te dice que lo hagas bajo tu capacidad y bajo tus ideas. La gracia, por el contrario, nos enseña a gloriarnos en nuestras debilidades en lugar de hacerlo en nuestra fortaleza. La gracia nos dice reconocer que no somos personas hechas por nuestros esfuerzos. La gracia nos enseña a vernos a nosotros mismos como obra hecha de sus manos. Su gracia nos enseña a ser fortalecidos con ella, no con nuestros conceptos religiosos. Su gracia nos enseña a ser al Señor nuestro campeón, en lugar de tratar de pelear las batallas por nuestra cuenta. Su gracia nos dice: Él es tu campeón, Él es tu héroe, y tú puedes ganar tus batallas por causa de aquel que ganó tus batallas y tus debilidades en la cruz del Calvario. Él es tu campeón. Yo puedo ver que la gracia es como un tanque de gasolina extra. ¿A cuántos de repente se les ha acabado la gasolina y el tablero les está mostrando se está terminando? A ver, Pero de repente eso dejó ¿en qué iniciamos? de ¿En menor? marcar. Eso quiere decir que la gasolina se te acabó. Pero tu carro tiene un tanque extra. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y la gracia es como un tanque de gasolina extra. Cuando se te acaba la gasolina, cambia de tanque. Para eso es la gracia. La gracia es como una lámpara encendida. Cuando está demasiado oscuro y no podemos ver, podemos dejar de estar mirando con los ojos
entrecerrados y prender la luz de la gracia. Dios nos invita a vivir en su gracia. Es una experiencia diaria. Hoy me convenzo que solo su gracia me basta. Solo su gracia me basta. Es más, muchas veces yo he venido a predicar, tomar este lugar para predicar. Les digo una cosa, no tengo ganas. No tengo ganas. He pasado por tiempos difíciles. Mis tiempos devocionales han sido de mucha lucha. Y en mis notas traigo algunas cuantas notas y no muy conectadas unas con otras. Y yo estoy rascándome la cabeza en la oficina para entender a Dios y tratar de escuchar qué Dios me dice para ustedes, y no escucho la voz de Dios. Y entonces lo único que hago es soltar el cuerpo y decir: ese es tu problema, yo voy a dejarme usar por ti. Y cuando yo llego acá con pocas ideas, con una lucha impresionante, tal vez con cierta oscuridad para ver lo que Dios quiere que yo vea y haga, y cuando me paro acá, me paro, hermano, fundamentado en su gracia, porque solo su gracia me basta. Bendito sea su nombre para siempre. Es igual contigo, es su gracia todos los días. Déjame terminar con esta palabra, porque no puedo terminar el sermón si no te digo esto. La gracia de Dios, búscala, como dijimos al principio, porque su gracia te va a situar en buen favor, no solo para con Dios, sino también para con los hombres. ¿Me estás escuchando? Un día, un hombre llamado Abraham, dice la Biblia que llegaron 3 personajes a su casa. Capítulo 18 del Génesis, versículo 1 al 3. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Las primeras 3 son y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Luego, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: señores, ahí, lea conmigo. ¿Sí re, qué? do, si, Lea conmigo. sol, la, Si sol, la, si, la, sol. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tus siervos. ¿Qué hizo Abraham? Buscó la gracia. 3 hombres que teológicamente hablando creemos que eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Abraham comenzó a buscar la gracia de Dios. Escuche, lo visitó Dios. Diga conmigo: lo visitó Dios. Ahora, pregúntese a sí mismo: ¿podrá visitarnos Dios en medio de este calor? ¿Podrá visitarme Dios en medio de este calor? No, y la respuesta es sí. Y cuando alguien está ante la visitación de Dios, debe aprovechar esos momentos. No, sin voz. El calor le está escurriendo por la espalda y cayéndole en el talón. ¿A usted, sí o no? Le sale por la frente, se le va por donde tenía cabello, le sale por las axilas y le sale por todas las partes. Qué incómodo, pero Dios está visitándole.
¿Me está escuchando? Dios tiene misericordia de usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene misericordia de usted. Y cuando Dios le visita, entonces usted necesita buscar la gracia de Dios para su vida. Así como Abraham salió corriendo, se dio prisa para hacer a un lado su comodidad para alcanzar la bendición. Luego se postró en tierra. Esto es adoró, ese reconocer, se humilló en su presencia y entonces dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Otra versión dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Como decir, no me pases desapercibido, no te vayas sin que yo me pueda encontrar contigo, sin que yo pueda encontrar tu presencia, sin que yo pueda encontrar algo de ti que yo necesito. Okay. Aleluya. Pero vaya conmigo a Génesis 39, del 1 al 4. Porque no solamente hay que encontrar gracia delante de Dios, que cuando tú tienes la gracia de Dios contigo, los hombres van a ver esa gracia en ti, te van a poner en posiciones, en lugares, y te van a buscar porque saben que tú tienes la gracia de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sus hermanos lo habían puesto en una cisterna. Repetimos pero vino Potifar esa frase junto con su gente y lo compró y lo llevó a su casa. Pero mire lo que dice a continuación: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Me está escuchando? Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José, ¿qué? Gracia a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Había algo en José que Potifar dijo: Dios está con él y entonces voy a ser bueno con él. Cuando Dios me da a mí esa gracia, las personas dicen: yo no sé qué tú tienes algo diferente a los demás. Yo no te conozco, pero veo algo diferente en ti. Por tal razón te doy esto, por tal razón te pongo a ti aquí, por tal razón me das la confianza de que yo pueda hablar contigo. Tú no puedes decir: es que yo, mis títulos, es que mi capacidad, no, esa es la gracia de Dios con tu vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tú no eres nadie sin la gracia de Dios. Yo no soy nadie sin la gracia de Dios. Yo no puedo predicar, yo no puedo hablar de esta manera si la gracia de Dios no está conmigo. Por eso la Biblia dice que todo lo que José hacía era prosperado. Incluso estando en la cárcel, las circunstancias no cambiaban el corazón de José. Hay personas tristemente que solo le sirven a Dios cuando las cosas están bien, cuando tiene salud, cuando tiene dinero. Ahora bien, ¿dónde están los adoradores que le dicen al diablo y que le dicen a las circunstancias: aunque él me matare, yo en él confiaré? No importa dónde estés, no importa tu situación, soñador, porque tú eres como José. Escúchalo bien:
cuando tú tienes la gracia de Dios, se multiplicarán las bendiciones, la prosperidad vendrá a tu vida, porque Dios está contigo, porque la gracia de Dios, hermano, está contigo. Gloria a su nombre para siempre. Levante su mano derecha conmigo. Levante su mano derecha conmigo. Levántela. Si el que está a su lado no lo hace, levántesela, porque a lo mejor tiene riumas y no la puede levantar. Diga conmigo: su gracia me promueve, me levanta y me exalta. Quiero que te pongas de pie.